Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues darles la bienvenida en nombre del Museo Arqueológico Nacional a la conferencia de hoy, dentro ya del sexto ciclo de arqueología, de actualidad de la arqueología española. Y bueno, felicitarnos porque para ser el día que es hoy, un día 7, ver tanta gente aquí, pues es una alegría, ¿no? La conferencia de hoy, a modo personal, para mí es casi como un regalo de Reyes por la importancia que la Cueva del Castillo tiene para lo que supone los fondos de Paleolítico de este museo, ¿no? Es una colección bueno, que procede de las excavaciones que hizo Obermayr en la primera década, ¿no? Del siglo pasado.
cuando estaba Juan Antonio, Eduardo y todos los compañeros también del archivo, ¿no? Porque una de las cuestiones, como ha dicho Juan Antonio, es que el yacimiento de la excavación de Obermayr sigue viva y la consulta del archivo es prácticamente continua, al menos por nuestra parte, aparte también de algunas colecciones. Y nos gustaría también empezar la conferencia dedicándole la misma a Victoria Cabrera que, como bien saben, estuvo vinculada a la Cueva del Castillo desde 1973, desde hace 51 años, primero con su tesis doctoral y luego llevando a cabo las excavaciones desde los años 80. Aparte por una cuestión también, obviamente, no solo de justicia, que es la académica, sino también personal, porque fue mi directora de tesis y fue la que me introdujo en el castillo y en la arqueología de la región cantábrica, para bien o para mal. Esto ya es otra cuestión, ¿no? Tampoco vamos a entrar a valorar ese hecho. Bien, también queremos dar gracias, y empezamos por ello también, a todos los que hacen posible de una manera más o menos directa que el proyecto pueda funcionar. En primer lugar, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Puente Viesgo por la ayuda económica que realizan, el Ayuntamiento de Puente Viesgo además por la ayuda moral y de logística de laboratorio, coches, camiones si necesitamos y operarios para sacar piedras, obviamente la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, la Fundación Palar, que además creo que organiza también este ciclo de conferencias, que nos está ayudando en un estudio de isótopos del que luego hablará Juan, y el bar-restaurante La Terraza, que es donde nos alojamos a un precio muy, 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 muy competitivo. Y esto hay que valorarlo. Bien, la Cueva del Castillo, como bien saben, está en el norte de España, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, a unos 30 kilómetros de la costa actualmente, de la ciudad de Santander, en un monte que tiene el mismo nombre, que se llama el Monte Castillo, que, como pueden ver a la izquierda, creo que está la fotografía histórica de Hugo Obermayr, de las excavaciones, donde se puede apreciar, ¿el cursor se ve? Sí, se puede ver toda la escombrera que montó Obermayr al limpiar el yacimiento arqueológico, ¿de acuerdo? Y esta fotografía es como estaba pues, hace unos 20 años, probablemente 15 años, una fotografía de Pedro Saura para National Geographic. Bien, la cueva se descubrió en 1903, hacemos 120 años ahora. Bueno, hemos hecho. La descubrió el mismo alcalde del Río, que era un arqueólogo, realmente era profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega, de lo que sería una FP, y sin embargo fue un entusiasta y un arqueólogo realmente productivo, en el que pues, descubrió, junto con el profesor, con el padre Lorenzo Sierra, numerosas cavidades, entre ellas la Cueva del Castillo, que no la descubrió él, le llevó el alcalde de Puente Viesgo en aquella época, como me dijo su nieta hace poco. Él descubrió las pinturas y los grabados, se hizo también una primera excavación, un pequeño sondeo. Él hizo un pequeño sondeo, pero eran 9 por 6. O sea, mucho más grande que la excavación que estamos haciendo nosotros actualmente. O sea, realmente, bueno. Y simplemente se metió unos cuantos metros y descubrió los niveles magdalenienses. Se dio cuenta de la importancia del yacimiento, de la calidad del mismo, y decidió parar para tener mejores medios para llevar a cabo una gran excavación. Lo consiguió, lo va a comentar ahora Juan, con Alberto I de Mónaco, con un contrato en el que él sería el director de esta primera excavación. Hemos puesto director entre comillas porque sobre el papel él firmó el contrato, pero no fue. La dirección la llevó Obermayr y la justificación fue que tenía mucho trabajo. Creemos que no fue así, porque cuando hablan los colaboradores de Obermayr del mismo alcalde del Río, hablan de nuestro amigo, entre comillas, y ya saben lo que significa eso cuando se está hablando entre líneas, ¿no? Por tanto, tuvo que haber un mal rollo que no ha pasado a la historiografía y, por tanto, el mismo alcalde del Río quedó relegado y no aparece en las excavaciones del yacimiento. Bueno, como bien ha dicho Maillo, la primera excavación antes de eso, en 1906, por primera vez, invita al alcalde del Río, a Breil, a visitar la cueva. Ese mismo año invitan también a Alberto de Mónaco. Es en ese momento cuando el que era príncipe de Mónaco ve el potencial de la cavidad y decide invertir. Y además, no solamente eso, sino que aporta lo que es la intendencia, tanto logística como, por así decir, de formación de la investigación,
del IPH, del instituto que acababa de crear, del Instituto de Paleontología Humana que había creado en París, y es cuando envía a Hugo Vermeyer, como bien ha dicho Maillo, para comenzar las excavaciones. Hugo Vermeyer se apoya al poco tiempo de Paul Vernet, que era su alumno en aquel momento. Aunque lo vemos ahora con los ojos de la arqueología actual, la metodología de este momento se puede considerar un poco vasta. Para la época, la excavación que se realizó en en la Cueva del Castillo fue excepcional en lo metodológico y en el nivel de precisión y descripción de toda la información que recuperaron durante la excavación. Hugo Vermeyer realizó cientos de fotografías y no solo hizo fotografías, sino que además hizo descripciones sobre las fotografías. Esta información para nosotros, a la hora para el equipo previo de Victoria Cabrera de Federico, de Bernardo Quirós, y para nuestro equipo ha sido fundamental. Hacen una gran excavación, descubren una secuencia de 23 metros, o sea, desde techo a base hasta donde llegan ellos son 23 metros de altura, y cambian, como podéis ver en la fotografía de la izquierda, cambian totalmente la morfología de la montaña. Si visitáis hoy en día el castillo, hay una gran explanada antes de entrar a lo que es la cueva. Está construida sobre la terrera del sedimento que extrajeron de esa excavación. Hay que decir que Hugo Vermeyer, que con el cursor lo presento aquí, es este de aquí, y su ayudante Werner es aquí, fueron quienes dieron los encargados de la excavación, pero esta no hubiera sido posible sin el trabajo de los vecinos del Valle del Pas, de las cuadrillas de trabajo que realizaron, en realidad llevaron a cabo el trabajo duro. Como para que se haga en plano un poco la idea de lo que es el tamaño de la intervención de la excavación, en naranja podréis ver todo el espacio a la cual afectó la actividad de Obermayr. O sea, actualmente solamente se preserva donde veis el interrogante a la izquierda y un poco en el frente donde está esa gran cuadrícula. Son las únicas partes de la cavidad que no fueron tocadas por la excavación. Como también hemos mencionado, la sistemática, la calidad de la disciplina que desarrolló Vermeyer durante la excavación fue polo de atracción de toda una serie de investigadores en aquella época punteros, como Pierre Berthelliat, como el conservador, en aquel momento el conservador del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, es Neil Christian Nelson, y otra serie de investigadores que vinieron atraídos por los descubrimientos que se estaban desarrollando en aquel momento en el castillo. Cuando José Antonio ha hablado de la secuencia mágica de lo que es el Paleolítico, en aquel momento la Cueva del Castillo sirvió para describir todas las culturas que se habían definido hasta el momento. En este dibujo, sistemáticamente se ven cómo todos los niveles, todas lo que son las secuencias culturales, están secuenciadas una detrás de otras y además con espacios vacíos, niveles estériles que además permiten separarlas perfectamente. Y sirvió de secuencia de referencia para la descripción del Paleolítico en aquel momento. Tal es la calidad y detalle de la descripción que esa misma información se ha podido recuperar en los trabajos posteriores y casi no se han encontrado diferencias en lo que es un poco la descripción de los grandes niveles. Sí que se puede afinar, se ha afinado con mayor precisión, pero lo que son los grandes niveles culturales están ahí descritos. Bien. Y la cuestión es que estas excavaciones se acaban en 1914 por motivos obvios, por la Primera Guerra Mundial. Vermeyer es despedido fulminantemente del Instituto de Paleontología Humana porque era alemán, por lo que fuera, y se queda auspiciado por el conde de la Vega del Sella aquí en España. Los materiales viajaron a París para ser estudiados. Se hicieron luego, después de la Primera Guerra Mundial, una serie de reuniones para sacar las monografías. Era una general y una del magdaleniense y otra de los omóplatos, que luego veremos.
pero nunca se llevan a cabo. Obermayr muere, luego más tarde muere Bernet, y el yacimiento queda pues, abandonado, además pensando que Obermayr había agotado toda la secuencia estratigráfica, que no había sido para excavar, vamos. Lo que ocurre es que en el año 80 el profesor Almagro envía a Victoria Cabrera a ver el Cueva del Castillo para preparar una visita que se hizo desde este museo también, al Altamira Symposium, porque iban a ir los grandes prehistoriadores y no era plan de que vieran el yacimiento como estaba, que era así. Esta era la entrada de la Cueva del Castillo a la entrada en los años 80. ¿no? Había aquí un huequecito para visitar las pinturas y se pasaba por la escalera y ya está, no había más. Se limpió el yacimiento y se vio que quedaba todavía posibilidades para excavarlo. Entonces se planteó a partir de 1980 una primera excavación donde aquí se limpiaron los perfiles, se quitó toda la maleza que había, donde se respetaron todas las medidas de seguridad en el trabajo, como pueden comprobar, sobre todo en la escalera de la izquierda, en fin. Y entonces, descubren una zona en la que es posible trabajar. Esta es la fotografía que hizo luego Pedro Saura con todo el perfil limpio, y lo que se puede observar es que el gran perfil viene por este lado, 20 metros para arriba, y queda una superficie más o menos en este lado y sobre todo la parte exterior en la que es posible excavar. El problema que tiene es que Obermayr le había dado un bocado y solo permitía excavar el último nivel musteriense, o los dos últimos auriñacienses y la secuencia musteriense, la secuencia de los neandertales. Pues con esos mimbres se empezó a hacer el cesto. Empezamos a excavar en 1980 y las excavaciones en un primer momento aguantaron hasta 2004, momento en que muere Victoria Cabrera, y luego continúan, creo que hasta 2016-2017 con Federico Bernaldo de Quirós. He traído aquí en la foto de la izquierda una fotografía haciendo un Paco Umbral, hablando de mi libro, de uno mismo, una fotografía de Pedro Saura, con dos personas a las que yo he admirado mucho, que son Matilde Múzquiz y Victoria Cabrera, ¿no? Una fotografía que nos hizo Pedro, es mucho más grande, para National Geographic, como también en la anterior, en la que ya, como es una cosa de trabajo, yo ya no estaba. Bien, las nuevas excavaciones, como ha dicho Juan, comparándolas con las de Obermayr, pues se limitan a este sondeo lateral que permitía, por seguridad, que no se cayera el perfil grande, y sobre todo la parte exterior de la que hemos hablado, que por otro lado, como vamos a ver ahora, en la mayoría en estos momentos estaba llena de bloques, porque es la caída del frontal del techo de la cueva. Bien, los materiales volvieron a España en 1973, el 1 de septiembre, y se consiguen publicar la industria ósea y la industria lítica de las excavaciones de Obermayr en 1978 con la tesis de Victoria Cabrera, y posteriormente publicada por Biblioteca Prehistórica España en 1984. Sin embargo, la fauna, que también además estaba repartida por otras instituciones, porque se repartieron entre diferentes especialistas, tuvo que esperar hasta 2018 para poder ver una monografía, un compendio de la misma. Había muchos artículos, pero que eran fragmentarios de colecciones depositadas en uno o en otra institución, y todo es hasta que Pedro Castaños y su equipo se dedican a recorrer todas estas instituciones en las que no tenemos por fin cerrado el ciclo de las excavaciones de Obermayr, obviamente ya cuando estábamos acabando casi el ciclo de Victoria Cabrera. Bien, como ha hablado Juan Antonio, como también ha hablado Juan, las excavaciones de Obermayr, la documentación de Obermayr sigue funcionando y nos ha servido, por ejemplo, esta, que es de la documentación del archivo del MAN, nos ha servido, por ejemplo, para estudiar un número humano que ha aparecido en el Museo de Historia Natural de Nueva York. En las excavaciones de Obermayr, Nelson, una de las personas que ha comentado Juan, que vino al castillo, pues el hombre se flipó un poco y decidió hacer en su museo, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, un diorama a tamaño natural de la cueva del castillo, de la estratigrafía. Por tanto, se cogieron cajas con sedimentos, se iban al nivel, se llenaban de la caja de sedimentos, se empaquetaba y se mandó a Estados Unidos. Nunca se hizo, por suerte, y las cajas se abrieron a principios de los años 2000. Y claro, pues ahí había cosas. Y entre ellas, en el nivel aciliense, en el nivel superior, pues había un número humano que estamos todavía en estudio. Bien, pero aquí lo que sí nos permite ver es esta final, este es el inicio de la excavación de Obermayr. Vamos a ver un poco esta secuencia estratigráfica de 23 metros que tiene, ¿no? Pues tenía, en principio, aquí donde está el paisano, pues unos niveles
que podrían ser, aquí lo marca Obermayr, esto es el reverso de esta fotografía, lo marca como neolítico, pero luego los estudios que ha hecho Roberto Antañón sobre los materiales que salen probablemente sean calcolíticos. Hay un nivel aciliense que está marcado aquí en naranja, muy finito, apenas que ocuparía muy poco de la cueva. La cueva estaba ya muy reducida en estos momentos, la visera había caído casi completamente. Y luego tendríamos el primer nivel magdaleniense, el segundo nivel magdaleniense y aquí tendríamos el solutrense, sobre el que estaban los aperos de este señor. Bien, el magdaleniense pues es un magdaleniense común, ¿no? En la parte superior, en el magdaleniense final, con sus arpones, una gran colección de industria ósea. Aquí tenemos algunos fotografiados también por Pedro Saura, pero sobre todo destacan por dos tipos de piezas que son probablemente icónicas, ¿no? El bastón de mando de la Cueva del Castillo, que es muy similar al de Coalventi, que lo encontró ya en las excavaciones de Emilio Alcalde del Río, y luego la colección de 32 o 33 homóplatos, creo que recordar que son, que sería un poco como de metaarte, ¿no? Pues son homóplatos de ciervo con ciervos grabados, ¿no? Hasta tal detalle, como pueden ver en este, ¿no? Que se ve hasta el propio lacrimal del individuo. Esto lo pueden ver en el museo porque está expuesto en una de las vitrinas. El solutrense, que sería el nivel 8, pues bueno, pues tiene cosas de solutrense. Es un nivel pequeño, es un nivel con poco material, con su típico retoque plano, con sus pues hojas de cara plana, sobre todo hojas de laurel, que es lo que tiene. Estos son los dibujos originales hechos en la excavación de Obermayr por Jean Bisony. Nosotros solo hemos podido datar el nivel, más o menos en unos 23.000 años, gracias a las cajas del Museo de Historia Natural. No sé si le he dado otra vez. Gracias al Museo de Historia Natural, de nuevo, el gravetiense también lo pudimos datar sin tener que jugarnos la vida subiendo a coger muestras arriba. Está datado en unos 34-28, forma parte más o menos de la cronología habitual del gravetiense, quizá un poquito más antigua de lo normal, pero tampoco son dos dataciones, tampoco podemos pedirle demasiado peras al olmo. Y aquí sí también encontramos pues un gravetiense bastante típico, con retoque abrupto, sobre todo para puntas de la gravedad, etcétera. Y también constatamos cuando revisamos el material que no todas las piezas que están dibujadas, que no todo el material volvió. De hecho, cuando yo estudié en París en el 2000, pues comprobamos que seguía habiendo materiales tanto lítico como fauna en el IPH, o sea que no se devolvió todo. Por ejemplo, estos buriles de Noailles no están en la colección actual, en la colección que está en España. O están perdidos, o están en París, o están en algún otro sitio, no lo sabemos. Hay un montón de material también, bueno, un montón no, perdón. Algunas cajas se perdieron en el traslado a París cuando se llevó en barco, se traspapelaron. La gente dice que las robaron, no, probablemente se perdieran en el tren, sin más historias. El gravetiense también tiene un arte mueble bastante interesante, como no sé si lo ven aquí, pero esto sería la representación de un felino en un posible percutor de piedra. No sé si aprecian aquí una cabeza cuadrada, ya con esto sabemos que es un felino, también la parte de la grupa muy marcada en ángulo, ¿verdad? Aquí esta curva y muy típica de los felinos. En este nivel, en el nivel inferior realmente, en el 18, estamos hablando ahora del 14, en el nivel 18 apareció una mandíbula, del que hablaremos ahora dentro de un momento, apareció una mandíbula humana de un niño. Con estas notas del diario de Obermayr. Obermayr apuntaba muy poco en el diario, son 2 páginas de su diario, pero todo lo importante está ahí. O sea, siempre que hemos ido a ver algo que nos llamaba la atención o que teníamos que saberlo, estaba aquí. Aquí vemos dónde apareció cuando apareció esta mandíbula, en el Auniciense Delta, porque lo cambió de nombre de un año para otro. Dice: oso de las cavernas, hienas y rinoceronte abundante, mandíbula humana. Colores rojos y naranjas. El nivel 18, donde apareció es negro, o sea, tiene mucha carga orgánica. Estudiando los cortes antiguos y probablemente viendo un poco la topografía de la cueva y el tamaño de la cueva, es muy plausible que existieran cubiles en algunas partes de la cueva y probablemente esta mandíbula humana fuera desplazada por un cubil desde niveles superiores hacia más abajo. No es la explicación que damos porque la datación es que tiene la mandíbula humana, que es esta, es del gravetiense, no es del auriñaciense, que es donde apareció, ¿de acuerdo?
Siguiendo en las profundidades, tendríamos el nivel 16, que es un proto-auriñaciense, un auriñaciense arcaico tipiquísimo. Esto ya corresponde solo a las excavaciones de Victoria Cabrera, no hemos revisado las de Obermayer. Es una pequeña parte de menos de 1 metro cuadrado que se pudo excavar, pero dio una corrección muy típica del proto-auriñaciense, con sus núcleos carenados de pequeño tamaño, porque no hay muchos materiales grandes, tipo buril, etcétera, con hojitas tufú rectilíneas, vamos, como lo que podemos encontrar en Morino 8 o en la Becocova, por ejemplo, ¿no? Por poner dos yacimientos auriñacienses clásicos. La unidad 18 es probablemente la que más literatura, la que más bibliografía ha generado desde los años 80 en la Cueva del Castillo. Y bueno, en 2001 publicamos un trabajo en el que sugeríamos que era transicional, que era una industria transicional entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior hecha por neandertales, ¿no? Vamos a hablar luego de ella más adelante, pero lo hemos titulado, haciendo un poco spoiler, de transicional a musteriense, ¿no? Para que veamos un poco ya por dónde van a ir un poco los tiros. Sin embargo, sí sabemos que está hecho por neandertales. La profesora Garralda estudió un diente de leche y un diente infantil, que no pueden ser peores para definir una especie. Y bueno, pues un estudio estadístico decidimos en aquel trabajo que correspondía a neandertales. Luego veremos que teníamos razón. Por tanto, tendríamos en aquella época un nivel transicional hecho por neandertales. Ahora tenemos un musteriense hecho por neandertales, cosa que tampoco escama. Y en los niveles inferiores sí aparecieron también una serie en las excavaciones modernas ya de Victoria Cabrera, una serie de dientes de neandertales, dos dientes, un fragmento de una cabeza del fémur todavía sin soldar y una falange de neandertal. La falange nuestra es esta, ¿de acuerdo? No nos flipemos. Esta, la grande, es de la que pusimos de comparativa, que es la del yacimiento de Kevara II en Israel. Bien, y ahora vendría el nuevo proyecto. Bueno, ahora vamos a hablar del nuevo proyecto, del proyecto que estamos realizando nosotros en la cueva. Ahí. Sí. Comenzó en 2020, está dirigido desde la UNED, desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología, y nuestro objetivo primario y el interés que teníamos de entrar en la cavidad y de volver a excavar era entrar directamente en lo que son las unidades pertenecientes al musteriense y al Paleolítico Medio. El equipo está conformado por una gran cantidad de personas, sin las cuales, sin su trabajo, apoyo y su capacidad de aguantarnos y nuestros chistes malos, no sería posible este proyecto, y a los que agradecemos, por supuesto, su participación y su colaboración. Como decía, nuestro objetivo fundamental es estudiar el comportamiento neandertal, las dinámicas de poblamiento que desarrollaron, el tipo de ocupación que desarrollaron dentro de la cavidad, cómo generaron y cómo ocuparon la cavidad y cómo generaron los diferentes niveles, y además poner en contexto toda la información que recuperemos de la cavidad con el resto de yacimientos contemporáneos de la cornisa cantábrica. Cronológicamente, nosotros excavamos desde lo que es el nivel, bueno, nuestro interés abarca del nivel 17 al nivel 25. Cronológicamente es entre unos 44.900, 41.700 años hasta los 141.000, que es el último nivel datado, que es el del 25E. Como objetivos, ya aparte de ese objetivo general, los objetivos específicos que tiene el proyecto, que además se dividen por las diferentes disciplinas, porque a la hora de abordar el estudio de un yacimiento, sobre todo en prehistoria antigua, es fundamental la multidisciplinariedad. O sea, no solamente nos dedicamos a piedras y a huesos, pero hay un montón de disciplinas integradas dentro de lo que es el proyecto y que son fundamentales para poder obtener el mayor volumen de información de un registro que finalmente es relativamente pobre en lo que nos puede llegar a decir, aunque veremos que eso no es del todo cierto. Entonces tenemos como objetivo el estudio geoarqueológico de la cavidad, la excavación para recuperar nuevos materiales, la revisión de los materiales de la excavación moderna de Cabrera y de Bernaldo, el estudio de la industria lítica y de la procedencia de la materia prima de esta industria lítica,
el estudio zooarqueológico y taxonómico para entender el sistema, la subsistencia de estos grupos neandertales. Estudios de paleoambiente que implican tanto la paleontología de macro como de microvertebrados, así como el análisis de micro y mesodesgaste dental o el análisis de isótopos estables. También se están desarrollando estudios de paleogenómica, estudios de biomarcadores y además hay un intenso trabajo de transferencia de la información que obtenemos hacia la sociedad. Uno de los primeros trabajos que se desarrollaron desde que se comenzó, en 2020, desde que comenzó la excavación, fue el correlacionar y ajustar la estratigrafía con las que se habían descrito anteriormente, que es un trabajo que realizó David Martín Perea, que está aquí entre el público, al que saludo. Este trabajo se publicó en 2023 y nos permitió ajustar los niveles que en realidad acabaron correlacionándose con la descripción que había hecho Victoria Cabrera en 1984 en su tesis doctoral. Finalmente tuvimos un total de 25 niveles arqueológicos descritos por el proyecto. Actualmente la excavación arqueológica se centra en tres sectores. En 2023 empezamos a excavar el sector que corresponde a la unidad 19, que es en la parte frontal, conforme entráis sería esa parte frontal que no tocó Obermayr. Aquí en realidad lo que comenzamos a hacer fue terminar las partes que habían quedado por el proyecto anterior en el nivel 19, que es un nivel relativamente estéril en lo que es cantidad de materiales arqueológicos. Se excavó todo el sedimento fino para recuperar el material arqueológico, pero es un nivel que corresponde a un momento de caídas de bloques de techo y entonces al final tuvimos que retirar manualmente todos esos bloques, romperlos a trocitos y gracias a los operarios del ayuntamiento también los sacamos fuera de la cavidad. La unidad 20 está situada en un sondeo que ya comenzó el proyecto anterior y que nosotros continuamos, que es en el perfil que dejó Obermayr. Ahí entramos directamente es en torno a unos 70.000 años, la cronología que estamos trabajando, y son niveles extremadamente ricos. Hay momentos en los que retiramos un poco de sedimento, pero hay pieza sobre pieza. Retiras una industria lítica o un hueso y sacas otro hueso, no sacas ni siquiera sedimento. Hasta la fecha hemos recuperado unos 3.700 restos entre industria lítica, huesos, carbones, ocres y demás. Aunque todo este material todavía está en un proceso de estudio. No hay información que podamos aportar por ahora, pero sí que podemos empezar a entender que, por ejemplo, el origen de la industria, de lo que es la fauna, es una dualidad entre antrópica y actividad de carnívoros. Además, en 2021 y en 2024 hemos recuperado dos restos neandertales, un molar superior de un individuo adulto en 2021 y en 2023 un fragmento de una falange del pie, del dedo gordo en particular, la primera falange. El último sector sobre el que hemos intervenido es en la unidad 25. Es un pequeño sondeo de 1 por 1. Lo fundamental y más importante de esta parte de la cavidad es que no ha sido descrita nunca fue tocada por Obermayr. No existe descripción sobre ella. Obermayr paró más o menos donde veis aquí el pico de geólogo, aquí arriba, a ver si se ve, aquí, ahora, aquí. Y todo esto es hasta la fecha desconocido para los equipos anteriores y para nosotros también. No es muy rico, es un nivel que no ha aportado demasiada cantidad de restos, pero el nivel suprayacente, el 25E, está datado en 141.000 años, por lo tanto esto es más antiguo. El origen del sedimento es kárstico-fluvial, lo que quiere decir que es de origen fluvial pero del interior de la cavidad. Hasta el momento la mayor parte del material que venía de los niveles superiores entra del exterior de la cavidad hacia adentro y en este caso la mayor parte del sedimento en realidad proviene del interior de la cueva. El análisis de la industria lítica que se ha recuperado nos ha permitido identificar la talla discoide, que es algo importante porque cuando Obermayr en los niveles superiores excava, seleccionaba el material y solo recuperó los grandes formatos. Y hasta este momento no se había descrito este tipo de talla lítica en la secuencia. No se ha encontrado talla al evaluar,
Pero sí que hemos vuelto a encontrar estos grandes formatos, sobre todo en calizas y en cuarcitas, en consonancia con lo que había descrito anteriormente Obermayr. La fauna está dominada por el ciervo y por fragmentos de animales de talla media. Y la segunda especie más importante es el oso. Tenemos todavía que identificar qué especie es. El análisis taxonómico de los restos nos ha permitido identificar marcas de corte que están relacionadas con actividades de carnicería y la fracturación antrópica, impactos de fracturación que están relacionadas con la extracción de la médula ósea. O sea que hemos podido identificar actividades antrópicas, pero al mismo tiempo también hemos encontrado mordeduras sobre los huesos que están relacionadas con la actividad de los carnívoros. A nivel de lo que es la taxonomía en general, vemos muchas modificaciones que se producen por la actividad del agua, óxidos de manganeso y redondeamientos. Y otra de las cuestiones que estamos planteando, como ha dicho Juan antes al principio, es la revisión de materiales de la excavación de los 80, ¿no? De los que serían los niveles musterienses. En ello, por ejemplo, estarían estos grandes formatos, ¿no? de la unidad 25 y de la unidad 24, que en su momento Obermayr, por eso decíamos al principio que la excavación de Obermayr se encontraron todas las industrias, todas las culturas del Paleolítico, porque empezaba desde el Achelense hasta el Paleolítico Superior, hasta el Ciliense, que acababa unos años de descubrirse en aquellos momentos. Hoy podemos ajustar un poco esta interpretación, no tenemos todos, no hay Achelense en el castillo, lo que hay es un Paleolítico medio inicial, característico tanto en cronología como en características tecnotipológicas, como el que se da en otros yacimientos de la zona cantábrica, como puede ser Ventalaperra o como La Verde. No tenemos un achelense, pese a que hay alguno que otro bifaz, como este de aquí, que también está expuesto en las vitrinas del museo en Caliza, ¿no? Otra de las cuestiones es también estudiar algunos de los niveles todavía inéditos que excavó Victoria Cabrera, sobre todo en el MIS 4. Tenemos la unidad musteriense del sondeo de Victoria Cabrera, tiene una paradoja, y es que contiene dos momentos, va desde los 45.000 años hasta los 90.000 más o menos, y por tanto tiene el MIS 3 un periodo cálido y el MIS 4 un periodo frío, así a grandes brochazos gordos, ¿no? Y lo que nos ha permitido estudiar el inicio de estos niveles más fríos, bueno, pues sería lo relacionado con lo que siempre se llamó el musteriense alfa del Castillo, que es este nivel, con el vasconiense. No sé si lo conocerán, un musteriense que tiene dedores, que ya François Borde, cuando lo definió en el epígrafe de su descripción del musteriense, ya lo llamaba el problema vasconiense, con lo cual pues desde ahí no hemos parado, ¿no? de tener problemas con él. Pero bueno, es una industria, como toda la del musteriense que vamos a ver ahora, basada en métodos discoides, Levallois, y sobre todo estos grandes formatos, estos en dedores. Vamos a hablar un poco, porque esta sí es una cuestión, lo que ha comentado Juan sobre el nivel 25 es inédito, obviamente, no lo hemos publicado todavía, solo lo presentamos en un congreso. Esto estamos acabando el artículo ahora y es un poco la reevaluación de o redefinición del musteriense del Castillo. Y empezamos por la unidad 18, la que Obermayr llamó en su momento auriñaciense delta, primero musteriense alfa, luego auriñaciense delta, y que en el 2001 nosotros llamamos con Victoria Cabrera auriñaciense de transición. A mí no me gustan ya poner desde entonces más nombres a nada. En aquel momento considerábamos, yo creo que un poco también ligados a la excavación y a los hallazgos de la excavación de Obermayr, que, bueno, pues que esta era una industria que no era paleolítico superior, pero que podía tender al paleolítico superior, con algunas piezas que podían ser de arte mueble incluso, con piezas bueno, pues laminares, piezas del paleolítico superior, raspadores sobre todo y perforadores, y con eso hicimos aquella publicación con una parte de los materiales. Ya teniendo todo el nivel excavado, pues hemos hecho un reestudio del mismo, y en un homenaje gráfico, iconográfico a nuestros colegas paleolitistas soviéticos, porque no me caben más piezas en la misma lámina, pues vamos a ver un poco cómo ha cambiado esto, ¿no? O sea, lo que tenemos es unos métodos de talla generalmente discoides o Levallois, son la tónica, pero en estos niveles del 18 son muy importantes, destacan en torno a un 20 o 25%, dependiendo del nivel 17 y el nivel 18, la tecnología de tipo quina, que es otra manera de trabajar la piedra por parte de los neandertales. Tenemos estas rederas o estas piezas largas con retoque escamoso, similar a las hojas auriñacienses, por eso también, pues, por ejemplo, esto, si te lo encuentras en un nivel de paleolítico superior, dices que es una hoja auriñaciense, no hay más.
También estas piezas de paleolítico superior siguen siendo abundantes con raspadores de diferente tipo, como puede ser este carenado, este en hocico, en hombrera. Por ejemplo, este raspador hecho en una punta pseudolevallois claramente discoide, buriles, truncaturas, etc. Por tanto, tenemos un conjunto lítico con muchas piezas de paleolítico superior, pero que creemos que puede entrar perfectamente en lo que se denominaría un muesteriense de tipo quina, ¿de acuerdo? Que rompe un poco también con lo que vamos a ver más abajo. Por tanto, esa es la cuestión, ¿no? Dejamos de considerar a partir de ahora, y esto es uno de los elementos importantes que traemos a esta conferencia por primera vez, dejamos de pensar que es un nivel transicional y simplemente es un nivel musteriense hecho por neandertales, ¿de acuerdo? Esto sería la primera gran aportación. El arte mueble que se había descubierto en estos dos niveles, el 18B y el 18C, lo tenemos estudiado o lo tenemos reestudiado. Sobre todo el del 18B, que es el que vamos a publicar ahora recientemente junto con el ADN que hemos hecho, lo que podemos ver es que ninguna de las piezas tiene una explicación antrópica. Son, como diría Iker Jiménez, pareidolias o algo así. Aquí veríamos una patita que bueno, pues, ha dado la casualidad de que se ha formado sobre linoioides. Esto sería un mango que no tenemos claro que pueda estar demasiado alterado para saberlo. Y esto es un incisivo de oso que podría estar perforado, podría ser un colgante, pero está tan corroído que no nos permite saber si la perforación es antrópica o es natural. El resto de piezas, hay una plaqueta de arenisca de la que no hemos traído fotografía, que también hay una réplica aquí en el museo. Hemos hecho por primera vez también el análisis diacrónico de las industrias musterienses, aprovechando ya que con este 17 y este nivel 18 que antes eran transicionales, ¿no? En cuanto a las materias primas, pues bueno, la materia prima más empleada en toda la cueva, en todos los niveles, es la cuarcita de grano fino, una cuarcita que permite muy buena talla, pero es pequeñita, ¿no? Se presenta en nódulos decimétricos a 2 o 3 kilómetros en la montaña de al lado del castillo, por tanto es la más empleada. El sílex, del que luego vamos a hablar, que ha dado grandes sorpresas, pues está en torno a un 5 o 10%, no tiene demasiado valor. Y luego formatos más grandes como la cuarcita de grano grueso, o la arenisca o la caliza se dan en proporciones más o menos grandes, pero generalmente viene ya trabajada de fuera, porque se puede encontrar en las orillas del río, abajo del monte, pero es que pesa. Entonces, pues ya la tallan allí y la suben medio hechas o suben los núcleos, ¿no? Lo que sí hemos visto es una tendencia que se va a ver en el nivel 17 y 18 en la industria lítica, también en la fauna, ¿no? de ruptura con los niveles inferiores, ¿no? Los niveles de los últimos neandertales son diferentes en varios aspectos a los que vamos a ver en la secuencia más profunda, más, entre comillas, vasconiense. Nosotros no creemos en el vasconiense, pero bueno, es para entenderlo. Y es el uso, en este caso, de las materias primas de la caliza. La caliza es una caliza negra de buena calidad. Lo que vemos es esto. En estos niveles vamos a ver ciertos elementos de ruptura. En este caso, la materia prima no es la más abundante, pero sí es significativamente abundante porque sobre todo se hacen grandes formatos con ello. El problema que tenemos con la caliza es que tiene un proceso tafonómico bastante feo y en algunos casos, probablemente por la humedad y por algún otro componente, se vuelve plastilina. O sea, realmente se hace un pegote y no sabes siquiera si está tallado o no. Sin embargo, en las zonas donde está más seco, se trabaja bastante bien con ella y se hacen muchos formatos, por ejemplo, de tipo Levallois, etcétera. Otros elementos, por ejemplo, las piezas retocadas, ¿no? Las piezas retocadas, la mayoría de ellas son raederas o denticulados, en proporciones variables, ¿no? Pero sí es importante también, otra vez, el nivel 18, la proporción de piezas de tipo paleolítico superior, que ya apuntaba en esa bigarrada figura, que solo se vuelve a ver también en el nivel 20F11, que es el MIS 4 también, es otro momento, y que como solo tenemos este nivel estudiado tampoco nos permite ver mucha tendencia, pero alguna cosa vemos también. Por ejemplo, en el ángulo de retoque. El ángulo de retoque, dependiendo de cómo se hace el utensilio, puede tener un ángulo u otro. Aquí podemos ver como ya hemos definido desde un punto de vista tecnológico como un musteriense tipo quina, también se ve reforzado en nivel 17 y 18 por el retoque o los tipos de retoque que suelen darse en las piezas de tipo quina, que es el sobrelevado en un inicio, el quina y el semiquina. Son cuestiones técnicas que no van mucho más allá, pero que se ve perfectamente cómo estos
porcentajes son casi inexistentes en los otros niveles, ¿de acuerdo? Mientras que en el nivel 20F11, el del MIS 4, lo que tenemos es retoque simple. En el resto, en lo que denominaríamos, o lo que se denominó en su momento vasconiense, pues tendríamos sobre todo retoque abrupto o semiabrupto como el principal para hacer las piezas. No tenemos respuesta a estas preguntas, pero son los hilos que hemos encontrado para seguir tirando en las próximas investigaciones, ¿de acuerdo? Los métodos de talla ya lo he ido anunciando, ¿no? Pero sí sería lo más normal, son discoides. Con Levallois, el Levallois se mantiene incomprensiblemente. O sea, yo pensaba cuando estudiamos los materiales que no iba a ser así, pero se mantiene en una proporción similar en todos los niveles, en torno al 20% más o menos, ¿no? Pero sin embargo, los tipo quina, que son los verdes, están muy representados en el 18B y el 17. El 17 quizás sobre representado porque no está estudiado entero, pero sin embargo es inexistente prácticamente en el resto de los niveles, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una tendencia en estos últimos neandertales, como estamos viendo, al menos una industria lítica, y luego vamos a anunciar algo ya spoiler. Otro de los elementos, de todas las investigaciones interesantísimas, que sobre todo por el resultado que hemos obtenido, es el origen de las materias primas del sílex, básicamente, que como pueden como saben, se estudian diferentes fósiles y nos permiten ver el origen de la misma. Hay muy poco sílex, en torno a un 10%, y la mayoría del mismo viene del Monte Picota. El Monte Picota es un monte que está en la desembocadura del río Pas, como a 28 kilómetros, una cosa así. Es bajar el río y llegas allí. Un sílex de mala calidad, el sílex no da para mucho, pero sí vemos una tendencia interesante en todo el sílex, tanto este como el de otras procedencias que os voy a enseñar ahora, y es que tenemos piezas, hay muchas piezas retocadas, hay pocos núcleos y sobre todo hay piezas de reavivado. ¿Qué es esto? Cuando un neandertal está usando una heredera, el filo se le embota, ya no le sirve, le da una serie de golpes, lo vuelve a retocar otra vez y eso genera unas lasquitas. Esas son las lasquitas que nos encontramos en sílex. Es decir, lo que nos permite ver es un comportamiento en el que el sílex se cuida, al menos bastante, porque sí, la proporción en algunos niveles, como este del MIS 4, es del sílex casi un 30% de las quitas de retoque, ¿no? Que hayamos podido ver. O sea que es realmente interesante. La mayoría del sílex, del poquito sílex que hay, viene del Monte Picota. Pero luego hay otros que vienen de procedencias que nos han dejado, en fin, vamos a decir un poco estupefacto, por no decir otra cosa más grosera, ¿no? Y es esto. Tenemos sílex, todos los demás sílex del castillo son de distancias de más de 100 kilómetros. Y esto ya es mucho para comunidades neandertales. Tenemos piedra muelle, en Asturias a más de 150 kilómetros, para que nos hagan una idea, al lado del Sidrón o al lado de la Viña, como yacimientos. Tenemos sílex de la cuenca del Ebro, de la zona de Treviño, que puede ser atravesada bien por los valles pasiegos, que es la ruta que marca. Hemos hecho las rutas por SIG a partir de no subir de 500 metros y no pasar por y la ruta que menos coste tenga de energía, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, tenemos creo que son en solo 2 niveles, sílex de Tercís, del suroeste de Francia, 400 kilómetros. Si sumamos todo, tenemos un territorio en el que los neandertales de Castillo, probablemente los neandertales de la cornisa cantábrica funcionaban, de más de 600 kilómetros de longitud. Tenemos un territorio que está asumido de sobra para el Paleolítico superior, por los elementos también de las materias primas, del arte mueble, de los motivos de arte mueble, etcétera, y de arte rupestre, pero no lo teníamos claro para los neandertales, y ahora lo vemos, ¿no? Yacimientos, Flis de Barrica, Montepicota, Treviño, Portillas, la radiolita de Alba y sobre todo Tercís, que lo podría relacionar con yacimientos que también tienen hendedores, como Gatzarría o la Briola, ¿no? De los clásicos del vasconiense francés. Hemos hecho un estudio porque claro, vimos esto y nos flipamos un poco y dijimos, bueno, aquí pues tenemos, porque esto es de los niveles vasconienses, no es de todos, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, pues esto igual tiene relación los vasconienses con ellos. Y lo miramos y efectivamente, la Briola, Tercís, todos tenían la Viña, que también tiene hendedores, todos tenían algún punto en común con lo que coge Castillo, pero miramos los que no tenían hendedores y también, con lo cual vemos que por ahí no va a ir el asunto, pero bueno, lo que sí abre es una línea de investigación interesantísima en cuanto al territorio, al menos de los neandertales en esta zona, ¿no? Que la teníamos como muy local, como muy pequeña. Ahora vemos que por unos motivos u otros que desconocemos todavía, había al menos desplazamientos de materias primas bastante amplios. Esto no significa que alguien se fuera a Biarritz a tomar las aguas, ¿no? Sino que pues, hay mejores balnearios en Castillo. Pero sí implica que hay un movimiento
generalizado de personas y, por tanto, de materias primas, por tanto, de personas en la cornisa cantábrica en estos momentos entre el 70.000 y el 40.000. Sí. Bueno, dentro de lo que es la revisión de la que hablábamos antes, de lo que es el estudio de materiales que se habían recuperado de la excavación previa, ahora mismo se está desarrollando una tesis doctoral en la UNED por Natalia Avellán Beltrán, sobre el nivel 18 y el nivel 20C. Y aparte, también estamos realizando el estudio del material que nosotros recuperamos de la excavación hoy día. Todavía no estamos procesando ese material, pero ya, como he indicado antes, ya hemos identificado muchos elementos con marcas de producto de la actividad de los neandertales, pero también un porcentaje mayor del descrito en niveles de la secuencia superiores, con una mayor actividad de carnívoros. La colaboración con miembros del proyecto anterior, como Luret, que hizo su tesis doctoral sobre el castillo, continúa y en referencia a lo que es esa ruptura que se produce entre los niveles superiores de la secuencia y los niveles inferiores de lo que es los niveles 20, que ya se ve con la industria lítica, también la vemos con la fauna. Tenemos el nivel 18C y 19, por ejemplo, que cuando hacemos un análisis de diversidad vemos que son casi monoespecíficos, están dominados casi enteramente por el ciervo. Casi no hay restos de ninguna otra especie. Es mayoritariamente restos de ciervo. Y conforme descendemos en la secuencia, o sea, hacia neandertales un poco más antiguos, la diversidad aumenta y cambia. Como decía, es el ciervo, el animal, la presa dominante dentro de lo que son estos niveles, pero la proporción de las especies secundarias y terciarias es la que diferencia lo que es las distintas acumulaciones generadas por los neandertales en la secuencia. ¿A qué me refiero? Al analizar con determinados índices de diversidad, podemos tratar de identificar a través de lo que se denomina análisis de forrajeo óptimo qué tipo de caza o qué tipo de selección de presas pudieron desarrollar estos grupos. Hemos podido comprobar que lo que son los niveles inferiores del musteriense, 20D, 20E, tenían un sistema, probablemente desarrollaron una táctica de caza no diversificada, en la cual hay una mayor diversidad de las especies seleccionadas, que esa diversidad va descendiendo conforme subimos en la secuencia, con niveles con hiperespecializados, aunque moderadamente, hasta los niveles 18B, 18C y 19, en los que la hiperespecialización es casi total. Dentro de lo que son los estudios de paleoambiente, además del análisis paleontológico de lo que es la macrofauna, también se está desarrollando el análisis paleontológico de los microvertebrados. Todo el sedimento que nosotros recuperamos del yacimiento se lava, se tría, o sea, con una pinza vamos mirando granito a granito de arena y separamos todos los huesitos pequeños que encontramos, y tenemos acumulaciones de micromamíferos, pequeños ratones, ratas, topillos, de lagartos, de anfibios y de pequeñas aves, que está ahora mismo en estudio, que son especies que son con una generación, bueno, con la secuenciación de generaciones muy, muy amplia, es decir, tienen muchas generaciones en un solo año. Por ejemplo, las ratones pueden tener 2 generaciones en un mismo año. Esto hace que estas especies evolucionen muy rápidamente ante cambios en el ecosistema, en el paleoambiente, y son muy buenos indicadores del ecosistema que les rodeaba. Además de estos estudios, se está desarrollando estudios polínicos y hemos empezado a hacer el análisis del micro y mesodesgaste dental de los grandes ungulados, que sería, por ejemplo, de los dientes de caballo, de los dientes de ciervo. Lo que hacemos es ver el tipo de desgaste de estos dientes para saber qué vegetación estaban consumiendo en el momento en que los mataron. Podemos identificar con esto la estación de muerte de estos animales y las plantas de las cuales se alimentaban. Y en proporción saber un poco también otra información más de cuál era el ecosistema que rodeaba la cueva. Además, ahora hemos comenzado a hacer el análisis, bueno, la toma de muestras, que es este diente que veis en el medio con un montón de rayitas, que básicamente drilamos los dientes para sacar
el polvillo del esmalte y analizar los isótopos de oxígeno y de carbono que se fijan a este esmalte durante la vida del animal. Esto nos aporta información sobre la pluviometría, el ecosistema y también el tipo de movilidad que tuvo este animal a lo largo de la vida. Es decir, qué tipo de plantas consumió, incluso a lo largo de lo que es la secuencia, esto es una secuenciación sistemática, podemos ver si fue migratorio o no fue migratorio. Esto es especialmente importante, por ejemplo, no en especies tanto como el ciervo, que es muy ubicua y que tiene una movilidad territorial relativamente baja, pero sí que es realmente interesante si el gran bóvido que teníamos es un bisonte, que son especies que generalmente suelen ser más migratorias, aunque no siempre. Además, se han realizado estudios de paleogenómica del sedimento, se han realizado unas 365 muestras, que muchas de ellas han sido positivas. Hemos recuperado ADN antiguo del sedimento y dentro de ese ADN antiguo hemos encontrado ADN neandertal. El tipo de ADN que se ha recuperado es de tipo mitocondrial, que nos indica que pudieron existir dos poblaciones neandertales diferentes, emparentadas con lo que es el tronco que actualmente está definido con la genómica del neandertal, que serían dos poblaciones distintas. Lo que pasa es que al no tener nosotros un ADN de mayor calidad, de tipo nucleótico, no podemos decir claramente si son realmente distintas o no, aunque hay indicios que nos indican a pensar que sí. Esto además entra y apoya la identificación previa realizada por la profesora Garralda de los molares anteriormente indicados por Maillo, descritos como molares neandertales, que además están apoyados pues, por el ADN recuperado de estos niveles. Además, ahora mismo se están realizando el estudio de biomarcadores, sobre todo alcalinos e hidrocarburos, que básicamente lo que son grandes hidrocarburos que lo que hacen es el producto de pequeñas algas, de la degradación de las plantas y lo que nos aportan una información hiperdiversificada. Podemos ver el tipo de pluviometría que existió, podemos ver el tipo de cubierta vegetal que rodeaba la cueva, podemos identificar si se produjo la cremación de combustible, incluso identificar qué tipo de combustible fue. Y hay otro marcador que son marcadores fecales que nos indican incluso la intensidad de las ocupaciones, si hubo más excrementos de neandertales en determinados niveles o hubo más excrementos de carnívoros, lo que nos indica la posible intensidad de las distintas ocupaciones que se desarrollaron en los distintos niveles. Esto se está, he olvidado de indicar anteriormente que la paleogenómica la está desarrollando Alba Bosson y Matthias Meyer desde el Max Planck en Alemania y los biomarcadores los están desarrollando Ainara Asistiaga desde la Universidad de Copenhague. Bien, y por último, la última pata que teníamos de objetivos secundarios o de objetivos del proyecto sería la transferencia, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? No solo a partir de las publicaciones científicas o de las ponencias en congresos, sino también en conferencias, tanto en las conferencias que hacemos habitualmente en Puente Viesgo, las jornadas de puertas abiertas, etcétera. Y nosotros, gracias a nuestra universidad, a la UNED, tenemos dos grandes canales de divulgación, que son la televisión y la radio. Tenemos un programa en Televisión Española, creo que es el sábado a las 8 de la mañana, y el de Radio Nacional es mucho mejor porque creo que es de un sábado a domingo a las 5 de la mañana, o sea, una hora muy buena, pero que siempre te escucha alguien. Esto también es así. Bien, no hemos referenciado los trabajos que tenemos en radio, que son muchos, noticias de excavaciones o de algunas publicaciones, pero sí hemos traído los dos documentales que tenemos. Nosotros los llamamos documentales de gran formato para la UNED, aunque no pasan de media hora, porque los programas son habitualmente de 15 minutos. Y bueno, pues uno de ellos es el de la derecha, el de investigaciones. Están todos en el canal de YouTube de la universidad. Entran en YouTube, ponen El Castillo, saldrá alguna otra cosa reguleras, pero ya saben la portada que son y dan a estos. Uno de ellos dedicado a nuestro proyecto, el de la derecha, investigaciones en el Castillo, y otro, la cueva del Castillo, desde un punto de vista más general, hablando también del arte rupestre, de la historia de la investigación, un poco también pues un repaso de lo que hemos hecho, ¿no? Lo divertido de estos dos documentales, aparte de hacerlos, que siempre es muy divertido, es que han sido galardonados o seleccionados en algún caso, ¿no? En la foto de la izquierda, el de nuestro proyecto,
Ahí está uno de los realizadores, Daniel Plaza, y yo mismo, que estamos en la... No salimos del juzgado para hacer... no nos acabamos de casar ni nada por el estilo, y no estamos enseñando la partida de matrimonio, sino que estamos enseñando el certificado del premio que nos dieron en el... al mejor documental hecho por universidad o institución pública en la 31ª Bienal Internacional de Cine Científico, que se celebró en Madrid en 2022. Y por otro lado, el general, el documental de la Cueva del Castillo, ha sido nominado en cuatro certámenes en Santander, en Venezuela, en Ecuador y en Santiago de Chile. Ahí no ganamos, pero creo que para los cineastas la nominación ya es un éxito, por tanto estamos súper contentos con ello. Podéis verlos tranquilamente allí. Y bueno, simplemente a modo de perspectiva, de recapitulación, es un poco el listado de las cosas que ya hemos dicho que estamos haciendo, o que hemos hecho o que queremos hacer, ¿no? O sea, la revisión de materiales, revisión del musteriense de nuestra propia publicación, sobre todo los niveles inferiores que nos cavó Vermeer, el origen de las materias primas, no ya de los niveles que ya os hemos presentado, sino de los que están, de los últimos neandertales o de los del MIS 4, que todavía están sin estudiar, el estudio de la microfauna, donde también nos han pedido colaborar para hacer también paleogenética de microfauna, el análisis de los biomarcadores, que solo hemos podido apuntar algunas cosas, pero que va a dar unos resultados, porque los tenemos y los hemos ya hablado un poquito, cuando lo tengamos publicado, si queréis venimos otra vez, pero va a dar unos resultados absolutamente fascinantes, ¿no? Y sobre todo, pues, el estudio sobre todo, cosas que todavía no hemos hecho, el estudio de las huellas de uso, para por qué algunas piezas se hacen como se hacen, etcétera, con Belén y con Ana Álvarez, y sobre todo intentar a lo mejor sondear, si tenemos mucho valor, sondear en la parte de arriba del perfil, sobre todo en los niveles magdalenienses donde se puede andar. Entonces, esta sería un poco todos los elementos que todavía tenemos que hacer o que tenemos previsto para hacer, ¿no? Desgraciadamente hemos traído más preguntas que respuestas, pero es un poco lo que tenemos ahora mismo en cartera. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y un placer. Pues muchas gracias a los dos. Pues ahora abrimos un turno de preguntas entre el público. Si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Quería preguntar si la reciente datación de la Cueva de la Pasiega de una pintura neandertal tiene que ver con que la posibilidad de que algunas pinturas de la Cueva del Castillo sean de manufactura neandertal. Eso no estaba en el temario, pero vamos a ver. Las fechas que hay en la Pasiega son varias y se toma la más antigua como la válida. Desde un punto de vista epistemológico, yo no tengo problema en admitir que los neandertales pudieran hacer arte. Ahora bien, esa evidencia para mí no es lo suficientemente sólida como para decir que sí. Aprovecho para volver al castillo. En el castillo se hicieron las primeras dataciones con este método aplicado a arte rupestre, creo que junto con otras, de uranio torio. Dio una datación en torno a 41, una cosa así también. Y entre las posibilidades que decían los autores, la última era que podían haber sido los neandertales, que fue la que cogió la prensa para llenar el titular. Pero sí es verdad que, por ejemplo, las primeras ocupaciones de humanos modernos del Paleolítico Superior del Castillo tiene más o menos esa misma datación, en torno a 42.000 años, o sea que estaría, bueno, pues podría ser o no. Yo no tengo problema epistemológico en admitirlo. Lo que no veo es que haya evidencia ahora mismo sólida, ni para esta ni para, por ejemplo, la de Maltravieso. ¿En Castillo? Sí hay. Sí, ¿Perdón? Pues esto es un poco lotería, porque lo que tenemos es la mandíbula humana que les he enseñado y luego se encontraron 2 fragmentos de cráneo en el magdaleniense, o sea, mucho más reciente, y el húmero que les digo aciliense, que es mucho más reciente todavía. Lo que sí tenemos son evidencias arqueológicas de la cultura material que hicieron los primeros humanos modernos, eso sí. No, pero para nosotros nos vale. Y nos vale casi más. Lo otro es una lotería. Bueno, pero para mí y para mis colegas sí, esto es. Nada.
Sí, es una curiosidad, ya que estáis trabajando en esa zona neandertal de la parte más baja, y os quería plantear una cosa. Ese brutal nivel de ocupación de la cueva que habéis, de los 3 procesos, de los distintos equipos que habéis pasado, yo creo que ni Obermayer ni Victoria Cabré plantearon por qué ese gran nivel de ocupación humana en esa zona. Entonces, yo recuerdo una anécdota en el año 92, en un entorno donde estaba la profesora Corchón de la Universidad de Salamanca, Manuel Hoyos, que llevaba el proyecto en Alón Medio. Y Castillo también. Sí, Martín Almagro, director de este museo durante un breve periodo de tiempo, en el que se llegó a una hipótesis curiosa, cuando menos, que era la vinculación de estas secuencias estratigráficas de mucho tiempo con zonas de aguas termales. Tanto se produce en Las Caldas como en el Castillo. Cualquier SIG que se precie, no hay menor distancia entre la cueva del Castillo y la surgencia del río Pas. Entonces me acuerdo que es una anécdota solamente, porque le dijo Martín Almagro a la Soledad Cochón, públicalo, y ahí se quedó. Yo no lo he leído, era una curiosidad solo. Gracias. Es una curiosidad, pero el tiro no estaba desatinado. Es una cuestión que hemos hablado varias veces con Ainara Sistiaga, que hace los biomarcadores, porque también es especialista en este tipo de cuestiones de identificar aguas termales. Lo ha hecho en Olduvai, por ejemplo, con sedimentos de 2 millones de años. El problema que tenemos ahora mismo es que no sabemos si la surgencia de aguas termales de Puente Viesgo es del Pleistoceno. Eso es lo que no sabemos ahora mismo, pero es una cuestión que nos hemos planteado y que estamos pendientes de tratar con el responsable de las aguas termales del balneario, de la empresa del balneario, vamos, no con el señor, sino con el geólogo del balneario, porque sí es verdad que esta cuestión sí la hemos asociado también. No sabía esta anécdota de Las Caldas, hombre, el propio yacimiento ya te dice lo que hay, o sea, llamándose Las Caldas no hay más, pero sí es verdad que en Puente Viesgo también lo hemos planteado como posible línea de vamos a enterarnos de esto a ver qué pasa, ¿sabes? Porque sí es verdad que podría ser una de estas cuestiones, sobre todo en momentos más fríos, desde luego, claro. Bueno, vamos a ver, poco a poco, pole, pole. Esto es. Gracias. Yo un poco al hilo del comentario sobre la posibilidad del arte rupestre con los neandertales, que yo veo un poco que es como una necesidad que empezamos a tener apremiante de humanizar a los neandertales, o cuando podemos considerarlos otra humanidad, ¿no? Pues al hilo un poco de eso, quería preguntaros sobre lo que creéis que puede aportar ahora en el contexto general, o al menos de la península ibérica al Castillo, con esta redefinición que habéis hecho de ese nivel transicional, que ahora ya no es transicional, sino que es de neandertales haciendo cosas de neandertales. ¿Existen cosas transicionales en la península ibérica? Sí. Está el... Bueno, o no, es que... Iba a decir, digo, sí, el chatalperroniense, pero el chatalperroniense, como bien saben, también... es o que el no sé luciense italiano. Pero el luciense, bueno, también hay dudas de quién lo hizo. Es verdad que el chatalperroniense se pensaba que era una industria hecha por neandertales, sobre todo desde el 81, desde la aparición del enterramiento de la mujer neandertal en Saint-Césaire, pero es que creo que en Arcí han encontrado restos de humano moderno en un nivel chatalperroniense, con lo cual ahí ya tenemos un poco de lío. Podríamos tener... bueno, también hay que definir qué es el transicional, o sea, qué es algo transicional. Si lo tenemos desde un punto de vista epistemológico más clásico, musteriense, aguriñaciense, lo que hay entre medias es transicional. Lo haya hecho quien lo haya hecho, porque quizá lo que tenemos que ver es más quién lo ha hecho que qué ha hecho realmente, ¿no? Si los neandertales hacen cosas transicionales, ¿por qué lo hacen? Y si lo han hecho humanos modernos, es que igual vinieron humanos modernos, y esto es una hipótesis, yo ya la escribí hace muchos años en una cosa muy menor, pero que está tomando un poco de cuerpo, ya lo están diciendo algunos colegas también. Igual hay humanos modernos en Europa haciendo cosas de neandertales, que es lo que hacían los humanos modernos en África. Por tanto, tenemos que ver todas estas preguntas. No es tan sencillo saber si hay algo transicional o no. En la península ibérica tenemos el chatalperroniense por ahora, y ahí va a seguir en los libros, si hay algún estudiante esto es transicional. El arlanciense que hemos publicado con algunos compañeros aquí presentes y con Poli Justos, dirigiendo la publicación en Coamillán, en Burgos. Bueno, pues podemos tener cosas que no son
paleolítico medio, clara, y que no son paleolítico superior auriñaciense. A partir de ahí, si nos vamos, la península ibérica no está fuera del debate que hay en toda Europa, y en toda Europa ahora mismo, no sé si el término apropiado académico es carajal, pero yo creo que sí. O sea, tenemos un problemón porque además, gracias por un lado a la arqueología, pero sobre todo a la paleogenética, estamos definiendo muy bien, o estamos definiendo algunos de estos industrias transicionales, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema importante. En la península ibérica, al menos en Castillo, ya no hay una transición con algo transicional. O sea, hay una transición en la que, esto no es una cuestión que hemos citado, pero el techo, tenemos una datación para la frontera entre el 17 musteriense y el 16 auriñaciense, y otra para el 16 auriñaciense, y la fecha es la misma. Por tanto, no hubo mucho lapso. Hay algunos compañeros, como Joseba Ríos, Ana Belén Marín, que consideran que hay un final de los neandertales musterienses, hay como 1.500 años, 2.000 años en los que no hay nadie, y luego vuelven los chatelperronienses neandertales. Probablemente en el castillo no lo vemos así. Es verdad que son pocas fechas, es verdad que es el castillo solo. Bueno, pues igual sí había neandertales, y es que hay una transición, hay un cambio, desde luego. ¿Cómo haya sido ese cambio? Pues no lo sabemos, no hay evidencias, no tenemos suficiente paleogenética todavía, ni de sedimentos ni de fósiles, para ver si hubo hibridaciones o no hubo hibridaciones, como ha pasado en otros sitios. Probablemente no lo hiciera. Estamos en un sitio muy marginal de Europa, donde pasan, o sea, nosotros podemos pensar que eso es el ombligo del mundo, pero no es así para esto, ¿no? O sea, si la gente no pasa por el estrecho de Gibraltar, estamos en un cul-de-sac, como se decía en los años 90. Y aquí, a lo mejor, como decía Gerardo Vega, estas transiciones son en cliné, y mientras que en Próximo Oriente se entienden todos bien, aquí a lo mejor se ven dos neandertales con dos humanos modernos y se dan de palos. Entonces, tampoco sabemos muy bien todas estas cuestiones. Y también estamos intentando, es verdad, tú lo has dicho con el arte rupestre, la cuestión esta de humanizar o sapientizar a los neandertales. Y también estamos intentando ver que todas las hibridaciones son guays. Y bueno, todos sabemos cómo se ha utilizado el sexo como arma de guerra, ¿no? En muchos casos, ¿no? O secuestros o cosas por el estilo. O sea, que no tenemos que ver que el hecho de que haya hibridación no significa que haya convivencia pacífica, al menos. O sea, tenemos que poner también ese escenario. No me estoy retrotrayendo a los años 80, donde los humanos modernos entraron a fuego y sangre matando a todos los neandertales en Europa, pero sí no debemos de olvidarnos de que todos estos espacios son posibles, porque al fin y al cabo, en la antropología, por desgracia, no es como la física cuántica. Esto se cae a una velocidad determinada, como dijo Newton. Los humanos modernos, de Villarriba a Villabajo, somos muy distintos, ¿no? Y a veces hacemos cosas culturales diferentes, y eso lo tenemos que tener. Es verdad que cuando intentamos dar charlas o hacer manuales, tenemos que echar un poco de mentirijilla, porque hay que dar brochazo gordo, porque si no aquello sería infumable y sería un detalle sobre otro detalle. Entonces, no sé, por ahora el chatelperroniense, por ahora. En muy pocos sitios. Es verdad que se ha descubierto recientemente en Tarragona, que era una zona donde no estaba. Por tanto, tenemos que ver un poco también con los ojos abiertos. Y luego la redefinición de muchos niveles o de yacimientos anteriores, que a lo mejor con otro vistazo, ¿no? Como ha pasado en Covamillán, una colección antigua, también rescavado, donde, bueno, pues, un musteriense de denticulados o tipo quina, creo que recordar, pues ahora hay otra industria diferente, porque no es un musteriense. Lo que tenemos en el 18 y en el 17 es musteriense. Yo creo que sí, pero es un musteriense rarete también, tiene mucho paleolítico superior. ¿Qué significa esto que tiene que ver algo con el paleolítico superior? No necesariamente, tampoco lo sabemos, porque hay condicionamientos, en nuestro caso, creo que de la materia prima. Nosotros, por ejemplo, tenemos una materia prima muy pequeña, que si quieres coger un poco de filo, tienes que sacar piezas alargadas y cortitas, que se parecen a las hojas. ¿Tiene que ver con el paleolítico superior? Pues comparándolo con el propio auriñaciense del Castillo, no, porque son otras metodologías, otros métodos de talla, pero el soporte al final, si lo vemos así a grandes rasgos, es el mismo, pero luego no. Entonces, como soy buen contertulio, llevo 20 minutos hablando porque no tengo una respuesta a la pregunta. Entonces, pues, pero, por ejemplo... Me ha poseído Maruenda, lo siento. Pero a otro nivel, por ejemplo, de estrategias de adaptación, ¿veis diferencias? Bueno, ya dentro de lo que son los propios niveles producto de la actividad de los neandertales, esas diferencias ya se ven. Entonces, sí que lo que es el cambio fundamental dentro de lo que es entre el estudio del musteriense y el paleolítico superior, sí que se ven diferencias subsistenciales.
Afinando entre lo que son las últimas poblaciones neandertales y las primeras poblaciones auriñacienses es complicado encontrar esas diferencias. Se parecen muchísimo a la forma de la explotación de los grandes ungulados. Las diferencias son difíciles de encontrar. Solamente en determinados contextos puedes llegar a afinar un poquito. Hay en muchas ocasiones los niveles arqueológicos que nosotros estudiamos son resultado de un lento proceso de acumulación de miles de años, en los cuales afinar qué tipo de comportamiento generó qué cosa es muy, muy difícil. Entonces solamente podemos llegar a dar lo que son un poco de marcos generales. En ese proceso de cambio entre lo que es los últimos neandertales y los primeros humanos anatómicamente modernos, esos cambios son difíciles de identificar. Sí que vemos lo que hemos indicado en lo que es entre, por ejemplo, las unidades 20 y las unidades del nivel 18, ese cambio del tipo de explotación sí que lo podemos ver. Ahora tenemos que empezar a cuestionarnos de que eso es un cambio producto de la selección intencional de los grupos neandertales para una especie o es un cambio debido a presiones en el ecosistema en el cual el resto de especies están menos representadas. Pues para eso tenemos que ver otras cuestiones, tenemos que ver qué elementos están representados, qué edades tienen los individuos que hay allí. O sea, tenemos que afinar un poquito más en el análisis para poder identificar este tipo de eventos. Es verdad que siempre se ha dado una explicación climática a muchos cambios, ¿no? Esto han cambiado porque el clima se ha ido más frío o más cálido o lo que sea. Y eso es una cuestión capital. O sea, sí es verdad que la cornisa cantábrica se ve como un proceso de enfriamiento, de aridez fría en torno al 40.000 en el MIS3. Pero en el castillo lo queremos, es una cuestión capital porque no necesariamente, como dice Juan, no necesariamente eso pues, siempre es una adaptación al clima, puede ser una adaptación cultural, una respuesta cultural de otro motivo. Y una de las cuestiones que estamos intentando ver, que no sabemos cómo va a salir, es el estudio en los biomarcadores del estudio de bacterias, porque las bacterias crecen a una determinada temperatura y tal cual. O sea, entonces, es verdad que lo estamos haciendo de manera muy experimental, no sabemos ni siquiera si va a salir, pero para saber en momentos exactos de la estratigrafía qué temperatura justa había, ¿no? Si, yo qué sé, si el bicho crece a 38 grados, pues que había 38 grados, ¿no? Y porque sí, una de las cuestiones que tenemos como muy capitales para entender todo el proceso cultural es realmente si tiene una correlación o no con el cambio, con cambios climáticos o cambios de vegetación o simplemente son adaptaciones culturales, ¿no? Modas. Al fin y al cabo, las tradiciones culturales que nosotros llamamos así para hacernos un poco los guays, pero que son modas realmente, ¿no? Son modas paleolíticas, no modas de investigación, ¿no? Si no, ¿por qué iba a haber azagallas de base hendidas? Y es lo peor que se ha podido inventar. Pues nada, reiteraros otra vez nuestro agradecimiento y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.